El silencio que siguió a la decisión de Leocadia de degradar a Petra aún pesaba sobre los pasillos de la promesa. Aquella casa, acostumbrada a los susurros, parecía ahora respirar con dificultad, como si las paredes mismas se resistieran a aceptar tanta humillación. Petra caminaba con la cabeza gacha, pero su orgullo, herido y aún palpitante, ardía bajo la piel. En el fondo de su mirada había algo más que tristeza. Una rabia contenida, un desconcierto que rozaba la incredulidad. Después de años sirviendo con lealtad, verse reducida a doncella le resultaba insoportable. Pía, desde la distancia, la observaba con el corazón dividido. Sabía que Petra había cometido errores, pero también reconocía el castigo excesivo que Leocadia había decidido imponerle. La marquesa de Figueroa, entretanto, se mostraba imperturbable ante el dolor ajeno. Su frialdad era una máscara perfecta para ocultar las grietas internas. En realidad, Leocadia comenzaba a sentir el peso de las decisiones tomadas en nombre del control. Su autoridad, construida con silencios y amenazas, se tambaleaba lentamente, sobre todo desde que Lorenzo había comenzado a hacer preguntas incómodas. El capitán había vuelto con un aire distinto, más vigilante, más agudo. Desde que Ángela y Curro regresaron del misterioso viaje, algo en sus gestos delataba una sospecha creciente. El recuerdo de aquella partida sin permiso le había quedado clavado como una espina. No toleraba los secretos dentro de su propia casa, y menos aún si implicaban a su prometida. Mientras tanto, Curro, arrastrado por la culpa, trataba de evitar su mirada. Su conciencia no le daba tregua. Había acompañado a Ángela convencido de hacerle un bien, pero ahora comprendía que cada paso que dieron lejos de la promesa fue observado desde la sombra por alguien que no perdona los deslices. Jacobo lo sabía, y no tardó en utilizarlo a su favor. El joven Ezquerdo, resentido por la distancia de Martina, volcó su frustración en una nueva misión: descubrir quién enviaba las cartas firmadas por Catalina desde lugares imposibles. Interrogó a Curro con la habilidad fría de quien ya ha decidido la culpabilidad del otro. Sus palabras, más que preguntas, eran cuchillos envueltos en seda, diseñados para obtener una confesión. Curro soportó el interrogatorio con la dignidad de quien conoce su vulnerabilidad. Cada insinuación lo hacía temblar, pero no cedió. Sabía que cualquier titubeo podría poner en peligro a quienes amaba. Y, sin embargo, en su silencio se reflejaba un miedo más profundo. Que Jacobo tuviera razón, que todo estuviera manipulado desde dentro. Leocadia, desde su despacho, seguía el movimiento de todos con una precisión casi militar. Nada escapaba a su mirada, o eso creía. Su seguridad empezaba a resquebrajarse cuando Lorenzo, con la rigidez de un hombre que ha jurado no dejarse engañar, pidió explicaciones sobre el viaje de Ángela. Las palabras del capitán fueron medidas, pero su tono no admitía evasivas. Ella, atrapada entre la necesidad de justificar sus actos y el pánico de perder el control, improvisó una historia. Dijo que el viaje era parte de una estrategia familiar, que buscaba fortalecer la unión con los Luján. Lorenzo la escuchó en silencio, pero su mirada fría bastó para dejarla temblando. Por primera vez, Leocadia sintió que el juego se le escapaba de las manos. Manuel, ajeno a esas tensiones, presentaba los avances del motor con entusiasmo. Enora lo observaba con orgullo silencioso, consciente de que cada mejora técnica era también una victoria sobre la duda. Don Luis, en cambio, hablaba de cifras y producción, pero en su voz resonaba algo más: la ambición disfrazada de progreso. Aquel éxito traía consigo una sombra de desconfianza. Alonso escuchaba con cortesía, aunque su mente divagaba entre el orgullo por su hijo y el desconcierto ante los cambios que el proyecto imponía en la promesa. Manuel había crecido, sí, pero también había aprendido a desafiar las reglas. Y en una casa donde el poder era una moneda frágil, cada innovación podía ser interpretada como una amenaza. En las cocinas, Simona y Candela debatían en voz baja. El hallazgo de cómo se publicaban las recetas robadas las había dejado perplejas. Madame Cocotte ya no era un nombre elegante, sino una herida abierta. Lope, en cambio, decidió guardar silencio. Su rostro, sereno en apariencia, escondía un torbellino de frustración. Ver sus ideas usurpadas lo hería más de lo que admitía. El servicio, aún conmocionado por la degradación de Petra, vivía entre la compasión y el miedo. Nadie quería enfrentarse a Leocadia, pero todos sabían que algo en la casa había cambiado. El respeto se había transformado en temor, y el temor, poco a poco, en desconfianza. Pía, desde su discreción, intuía que esa grieta podía ensancharse hasta romperlo todo.
En el ala noble, Lorenzo repasaba mentalmente los movimientos de Ángela. Había algo que no cuadraba. Los horarios, los lugares, las excusas. Todo parecía demasiado perfecto para ser real. Decidió entonces seguir su instinto militar. Observar, registrar, confrontar. Su carácter, forjado en disciplina y sospecha, no le permitía dejar cabos sueltos. Leocadia lo presentía. Aquella tarde, al cruzar los pasillos, percibió su sombra más cerca que nunca. Lorenzo no necesitaba levantar la voz para imponerse. Su presencia bastaba. Cuando por fin se encontraron frente a frente, el aire entre ambos se volvió espeso, cargado de secretos. Ella intentó mantener la compostura, pero una chispa de miedo se filtró en su mirada. El enfrentamiento no fue inmediato, pero sí inevitable. Lorenzo, con calma helada, le pidió la verdad. Quiso saber qué papel había jugado en el viaje de Ángela y Curro. Leocadia, fiel a su hábito, comenzó a tejer medias verdades. Habló de conveniencias, de alianzas, de proteger la reputación familiar. Pero cada palabra que pronunciaba era una piedra que la hundía más. Jacobo, ajeno al conflicto directo pero atento a cualquier oportunidad, ordenó reforzar la vigilancia sobre las cartas que llegaban a la promesa. Si Catalina escribía desde su encierro, alguien debía estar ayudándola. Y si descubría quién, ganaría poder sobre todos. Su obsesión por controlar cada hilo lo llevaba a una paranoia creciente que empezaba a devorar su calma. Mientras el aire se tensaba en la planta alta, en las habitaciones del servicio se respiraba otra clase de angustia. Petra, con el uniforme de doncella entre las manos, dudaba en ponérselo. Sabía que ese gesto simbolizaba su caída. Samuel la encontró sola, intentando contener las lágrimas. Él, sin palabras, se limitó a acercarle una taza de té. En ese silencio, nació un atisbo de humanidad. Leocadia, desde la ventana de su despacho, observó aquella escena. No era compasión lo que sentía, sino la irritación de quien ve flaquear su autoridad. La empatía ajena le resultaba un recordatorio doloroso de su propio aislamiento. Todo lo que había hecho por mantener el control la había convertido en una reina sin reino, rodeada de obediencia forzada. Pero el verdadero terremoto aún estaba por llegar. Lorenzo, tras revisar unos documentos que encontró en el escritorio de Ángela, descubrió la verdad sobre el viaje. La excusa de una despedida escondía algo más profundo. La necesidad de huir de un destino impuesto. Esa revelación lo descolocó, no por el engaño, sino por comprender, al fin, cuánto desconocía de la mujer que decía amar. La promesa entera parecía respirar a un ritmo distinto aquella noche. En cada rincón se intuía una verdad a punto de estallar. Y, en el centro de todo, Leocadia, atrapada entre su deseo de poder y el temor de perderlo todo. No imaginaba que el amanecer siguiente la encontraría frente a un Lorenzo dispuesto a romper el último velo de su mentira. El amanecer llegó sin el canto habitual de los pájaros. En la promesa, hasta el silencio parecía tener miedo. Lorenzo descendió las escaleras con paso firme, llevando consigo la determinación de quien ya no busca explicaciones, sino verdades. En su rostro se dibujaba una calma engañosa, la antesala de una tormenta contenida que amenazaba con arrasarlo todo. Leocadia lo esperaba en el salón principal. Había pasado la noche en vela, imaginando las preguntas que él podría hacerle, ensayando respuestas que ya sabía que no convencerían. En su interior, el miedo se mezclaba con el orgullo. No podía permitir que Lorenzo la viera débil, aunque cada palabra suya, cada gesto, empezara a derrumbar su propia fachada. La conversación comenzó como un juego de máscaras, con frases medidas y silencios estratégicos. Pero pronto la tensión se hizo insoportable. Lorenzo no necesitó levantar la voz para que cada una de sus palabras resonara con fuerza. Le exigió claridad sobre la decisión de dejar marchar a Ángela con Curro. En su mirada había una mezcla de decepción y furia contenida. Leocadia trató de justificarlo como un gesto maternal, un intento de dar a su hija una última libertad antes del matrimonio. Pero Lorenzo no creyó una sola palabra. Conocía demasiado bien la manera en que su esposa manipulaba los hilos de los demás. Bajo esa aparente ternura se escondía siempre una estrategia, una intención oculta, y esta vez no sería diferente. El capitán la observaba con una dureza casi militar. No era solo un esposo que se sentía traicionado, sino un hombre que entendía que el equilibrio de su casa se tambaleaba. La promesa se había convertido en un campo de batalla donde cada gesto podía ser interpretado como un desafío. Y Leocadia, en su intento de controlar el caos, estaba alimentando su propia caída. Mientras tanto, en las cocinas,
la noticia de la degradación de Petra continuaba siendo el tema central. Las criadas hablaban en voz baja, temiendo que sus palabras llegaran a los oídos equivocados. Simona intentaba imponer calma, pero incluso ella sentía que algo se había roto de forma irreversible. Pía, en silencio, se debatía entre la compasión y la prudencia. Petra, a solas en la despensa, repasaba los años que había dedicado a la casa. Cada rincón le devolvía un recuerdo, una lealtad, una herida. Aquella degradación no era solo un castigo, era una declaración de guerra. Sabía que su autoridad entre el servicio había desaparecido, pero algo en su interior, un orgullo feroz, le impedía rendirse. Manuel, ajeno al drama doméstico, continuaba centrado en los avances de su motor. Enora lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Había en él una pasión casi obsesiva que la fascinaba, pero también temía que ese empeño lo alejase de la realidad. Don Luis, satisfecho con los resultados, hablaba de cifras y producción con el brillo calculador de un hombre que piensa más en la gloria que en la creación. La noticia del éxito del motor llegó al comedor principal durante el desayuno. Alonso, con gesto sereno, felicitó a su hijo. Sin embargo, Cruz, desde la distancia, no ocultó la incomodidad que le producía ver cómo Manuel acumulaba méritos propios. Para ella, el triunfo de su hijo no era una alegría, sino una amenaza más a su control sobre el legado familiar. Pero aquella mañana, ni siquiera los logros tecnológicos lograban desviar la atención de la tensión creciente entre Lorenzo y Leocadia. La casa entera parecía percibir el cambio en el aire. Las criadas caminaban con paso más rápido, los mayordomos hablaban menos, los ecos de los pasillos repetían nombres prohibidos. Era como si la promesa misma temiera el estallido de una verdad. Lorenzo, en su despacho, repasaba los informes del viaje. Las fechas no coincidían, los lugares mencionados por Ángela no figuraban en los registros de hospedaje. Aquello no era un descuido, sino una manipulación calculada. Su mente, acostumbrada al orden y a la precisión, no soportaba el engaño. Decidió que esa misma tarde confrontaría a su esposa sin testigos. Mientras tanto, Jacobo, cada vez más obsesionado con descubrir quién filtraba las cartas de Catalina, ordenó a uno de los mozos vigilar discretamente la correspondencia. En su interior, se alimentaba una mezcla de ambición y celos. Ver cómo los Luján mantenían la influencia sobre la casa lo enfurecía. Creía que descubrir aquella red secreta lo convertiría en indispensable. Curro, por su parte, intentaba mantenerse al margen. Su encuentro con Jacobo lo había dejado exhausto. Sentía el peso de las sospechas sobre sus hombros, aunque su conciencia permanecía limpia. Cada vez que pensaba en Martina, en las promesas no cumplidas, una punzada de nostalgia lo atravesaba. Todo lo que hacía parecía llevarlo de vuelta a un laberinto sin salida. Leocadia, en su desesperación, buscó refugio en Ángela. La joven, ajena a la magnitud del conflicto que se gestaba, intentaba mantener la serenidad. Amaba a su madre, pero intuía que sus decisiones estaban teñidas de miedo. Leocadia le pidió silencio. Le rogó que no mencionara nada del viaje, pero la súplica tenía más de mandato que de cariño. Ángela, por primera vez, la miró con distancia. En su interior había un torbellino de emociones contradictorias. El amor filial chocaba con la conciencia de haber sido utilizada. Aquel viaje, que creía un acto de libertad, comenzaba a revelarse como una pieza en el tablero de poder de su madre. Esa certeza la hería más que cualquier reproche. Mientras el día avanzaba, los rumores crecían. Algunos decían haber visto a Lorenzo revisar documentos en la biblioteca con una expresión que helaba la sangre. Otros juraban que Leocadia había ordenado destruir ciertas cartas antes del anochecer. En la promesa, el miedo tenía muchos rostros, pero el más inquietante era el del silencio compartido. Cuando cayó la tarde, Lorenzo convocó a su esposa al salón principal. Nadie presenció aquel encuentro, pero el eco de sus voces recorrió los muros. Las criadas, apostadas tras las puertas, escucharon fragmentos dispersos, suficientes para comprender que algo se rompía. Leocadia intentó mantener su tono sereno, pero la verdad pesaba demasiado. Lorenzo la acorraló con una precisión casi quirúrgica. Le mostró los registros, las cartas, las fechas. Cada palabra suya era una piedra que desmontaba el castillo de mentiras. Leocadia, atrapada, comenzó a justificarse, pero ya no había espacio para los pretextos. El capitán la observó en silencio, y en su mirada se leía algo más que enfado, decepción, quizás incluso compasión. Por primera vez, Leocadia comprendió que su poder no provenía del control, sino del miedo que había infundido.
Y ahora, ese miedo se había disipado. Lorenzo no la temía, la entendía, y eso era infinitamente peor. La comprensión del otro convierte la mentira en un espejo. En él, Leocadia se vio desnuda de excusas, enfrentada a su propia ambición. En los pisos inferiores, Petra servía el té con movimientos mecánicos. Cada gesto era un recordatorio de su nueva condición. Samuel, al verla, no pudo evitar sentir una punzada de compasión. En los ojos de la mujer había un vacío que no se llenaba con palabras. Pía observó desde lejos, reconociendo en Petra el reflejo de su propio pasado. El orgullo herido de quien ha sido humillado en público. En la cocina, Candela y Simona decidieron no entregar aún la información sobre las recetas. Lope les había pedido discreción. Prefería cargar con la herida en silencio antes que provocar una guerra abierta. Aquel silencio, sin embargo, era también una forma de protesta. En la promesa, el miedo se disfrazaba de obediencia, pero la lealtad verdadera empezaba a resquebrajarse. Esa noche, el viento soplaba con fuerza en los jardines. Lorenzo salió al exterior para calmar su mente. Desde allí observó las luces encendidas del despacho de Leocadia. Sabía que ella no dormiría. Tampoco él. Había descubierto la verdad sobre el viaje, pero lo que no lograba entender era la motivación última. ¿Qué buscaba Leocadia realmente? ¿Proteger o manipular? En el interior, Leocadia repasaba mentalmente cada palabra del enfrentamiento. No podía permitirse flaquear. Sabía que Lorenzo no se detendría. Si él descubría la razón real del viaje de Ángela, todo lo que había construido se vendría abajo. La promesa ya no sería su fortaleza, sino su prisión. Por primera vez, el miedo se transformó en duda, y la duda en vulnerabilidad. Enora, ajena a ese torbellino, se quedó trabajando hasta tarde en el taller. Manuel la encontró revisando planos, con la mirada perdida. Entre ellos se tejía un silencio diferente, cargado de respeto, pero también de algo más profundo. Enora entendía a Manuel mejor que nadie, y Manuel, sin decirlo, encontraba en ella una claridad que le faltaba en su propio hogar. Cuando la madrugada se posó sobre la finca, Leocadia subió a la habitación de Ángela. La observó dormir con la serenidad de quien aún no sabe que todo está a punto de cambiar. En ese momento, Leocadia sintió una punzada de ternura real, tan breve como dolorosa. Comprendió que había hecho demasiadas cosas en nombre del amor sin entenderlo del todo. A lo lejos, las campanas del amanecer anunciaban un nuevo día. Lorenzo, con el rostro cansado, se miró al espejo. No era solo un hombre que había descubierto un secreto, sino alguien que comenzaba a dudar del sentido de su propia vida. La promesa, ese refugio que creía suyo, se le antojaba ahora un lugar lleno de sombras. Y en el centro, Leocadia, convertida en su reflejo más oscuro. El amanecer devolvió a la promesa un resplandor engañoso. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, bajo aquella calma se escondía un temblor invisible. Lorenzo se levantó antes que el resto, incapaz de conciliar el sueño. Su mente volvía una y otra vez sobre las mismas preguntas, como un soldado repasando un campo de batalla tras la contienda. Cruzó los pasillos en silencio, deteniéndose ante los retratos que adornaban las paredes. En cada uno de ellos se encontraba el eco de un tiempo más estable, cuando las lealtades no se confundían con estrategias. La promesa había sido, alguna vez, una casa de orgullo. Ahora era un escenario donde todos interpretaban un papel distinto, incluso él. Al llegar a su despacho, ordenó revisar los registros de correspondencia. Quería confirmar si había algo más que cartas interceptadas o simples engaños. Su instinto le decía que detrás del viaje de Ángela había una intención cuidadosamente planeada. No se trataba de una escapada romántica ni de un capricho juvenil, sino de una jugada de poder que amenazaba su posición. Mientras él se sumergía en su investigación, Leocadia permanecía en su habitación, repasando las palabras de la noche anterior. Su mente, por primera vez en mucho tiempo, se sentía cansada. Acostumbrada a prever cada movimiento de los demás, ahora se descubría vulnerable ante la mirada de Lorenzo. No era el miedo a perderlo lo que la paralizaba, sino el temor a perder la imagen que él tenía de ella. En el comedor, el servicio comenzaba la jornada en un ambiente pesado. Petra entró con paso lento, llevando la bandeja de desayuno. El uniforme nuevo, más simple y sin los bordados de su antiguo rango, parecía un símbolo de derrota. Simona evitó mirarla, sabiendo que cualquier gesto de compasión podía ser interpretado como desafío. Pía, en cambio, se permitió un instante de humanidad, ofreciéndole una mirada de consuelo que Petra apenas pudo sostener. La humillación la había endurecido. En su interior crecía una rabia silenciosa,
una necesidad de reivindicar su lugar. No lo haría con palabras ni con súplicas, sino con la obediencia tensa de quien espera su momento. Petra no era una mujer acostumbrada a perder, y aunque ahora parecía doblegada, su orgullo seguía latiendo bajo la piel, esperando una grieta en el poder de Leocadia para resurgir. Enora, por su parte, llegaba al taller con los planos del motor aún en la mano. Manuel la esperaba, visiblemente entusiasmado. Había pasado gran parte de la noche revisando las piezas, buscando la forma de mejorar la eficiencia del diseño. A su lado, don Luis tomaba notas con la meticulosidad de un hombre que mide cada éxito en términos de ventaja política. Manuel hablaba del futuro con una convicción que contrastaba con el ambiente sombrío de la casa. Veía en aquel motor no solo un logro técnico, sino la posibilidad de emanciparse del peso familiar. Su pasión por la mecánica era también un grito de independencia. Pero esa misma pasión, sin darse cuenta, lo alejaba cada vez más del corazón de la promesa, donde el poder se decidía entre sombras y silencios. Mientras tanto, Jacobo seguía su propia cruzada. Las órdenes de vigilar las cartas ya estaban en marcha. Observaba con satisfacción la confusión que sembraba entre los criados. La sospecha era su herramienta favorita. Bastaba insinuar una traición para que todos comenzaran a desconfiar. En su mente, el control no se obtenía con la verdad, sino con el miedo. Curro lo sabía, sentía sobre sí la mirada del primo, la presión constante de un enemigo que no descansaba. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El pulso acelerado, la voz contenida, el gesto rígido. Cada vez que tomaba una carta o cruzaba los jardines, imaginaba unos ojos observándolo desde la sombra. El peso de la vigilancia lo asfixiaba. Lorenzo, ajeno a esos movimientos, avanzaba con la meticulosidad de un investigador. Revisó los registros de la estación, los testimonios de los mozos de cuadra, incluso los informes de gastos. La coherencia que Leocadia había construido se desmoronaba. Demasiados vacíos, demasiadas coincidencias. Lo que más le perturbaba no era la mentira, sino el propósito. ¿Qué esperaba lograr su esposa con todo esto? A media mañana, decidió confrontar a Ángela, no con la severidad del capitán, sino con la calma del padre. Al verla entrar, comprendió de inmediato que ella no era la artífice de la mentira. Su expresión era demasiado limpia, su voz demasiado temblorosa. Lo que encontró en sus palabras no fue rebeldía, sino confusión. Y aquella ingenuidad, más que tranquilizarlo, lo inquietó aún más. Leocadia, desde el umbral, observó la escena. Su instinto la empujó a intervenir, pero se contuvo. Sabía que cualquier intento de controlar la conversación solo confirmaría las sospechas de Lorenzo. Sin embargo, no soportaba la idea de perder terreno. Cada segundo que él pasaba solo con Ángela era una amenaza a su autoridad. El poder, comprendió, no se sostenía con la verdad, sino con el silencio. En las cocinas, Simona y Candela continuaban su investigación discreta sobre las recetas robadas. Descubrieron que la publicación se hacía desde un periódico de Madrid con un remitente anónimo. Aquello significaba que alguien dentro de la promesa filtraba la información. Lope, al enterarse, decidió no actuar todavía. Sabía que una acusación precipitada podía destruir más de lo que pretendía reparar. En su interior, sin embargo, hervía una mezcla de frustración y orgullo herido. La creatividad que había volcado en cada plato, en cada receta, se había convertido en un arma en su contra. Ver su trabajo plagiado lo hacía sentirse traicionado, pero también comprendía que el orgullo, en una casa donde el poder se medía en jerarquías, podía ser más peligroso que el veneno. La tarde avanzó con una calma tensa. Lorenzo reunió en su despacho varios documentos, entre ellos una copia de los permisos de viaje. Cada línea confirmaba su sospecha. Leocadia había mentido no solo sobre el destino, sino sobre el motivo. Aquel viaje fue autorizado bajo un nombre falso y financiado con fondos de la casa. Era una traición, no solo matrimonial, sino administrativa. Cuando el sol comenzó a caer, Leocadia entró sin anunciarse. Lorenzo no levantó la vista de los papeles. La tensión entre ambos era un hilo a punto de romperse. Ella lo observó con una mezcla de rabia y orgullo herido. Comprendía que había perdido el control, pero no estaba dispuesta a ceder. Prefería hundirse antes que mostrarse débil. Él habló sin mirarla, con voz baja pero firme. Cada palabra suya era una sentencia. No buscaba humillarla, pero tampoco la absolvería. Leocadia respondió con un discurso lleno de medias verdades, intentando disfrazar su manipulación de sacrificio. Quiso convencerlo de que todo lo hizo por proteger a Ángela.
Sin embargo, Lorenzo percibía detrás de cada palabra la sombra del cálculo. El enfrentamiento no tuvo gritos, pero sí un silencio cargado de veneno. Lorenzo abandonó el despacho sin mirar atrás. Leocadia se quedó sola, y por primera vez en años, sintió el peso de la soledad como una piedra en el pecho. Ya no era la dueña de la casa, sino una prisionera de sus propias decisiones. Afuera, el eco de sus pasos resonó como una despedida. En el ala del servicio, la noticia del nuevo conflicto entre los señores se propagó como el fuego. Pía intentó contener los rumores, pero era inútil. Todos sabían que cuando los de arriba temblaban, los de abajo eran los primeros en caer. Petra escuchó desde la distancia, y un brillo extraño iluminó su mirada. Tal vez su momento de revancha se acercaba. La noche llegó con un cielo cubierto, como si el destino se rehusara a mostrar sus estrellas. Lorenzo permaneció en el jardín, observando las luces del despacho de su esposa. En su interior, la lucha entre la razón y el orgullo lo consumía. Amaba a Leocadia, pero ya no podía confiar en ella. Y sin confianza, el amor se convierte en una sombra que duele más que el odio. Enora encontró a Manuel aún trabajando en el taller. Él apenas notó su presencia hasta que ella se acercó con una lámpara encendida. Aquel gesto simple iluminó no solo el espacio, sino también la distancia invisible que los unía. Manuel la miró como quien encuentra refugio en medio del caos. Enora sonrió apenas. No necesitaban palabras. En el silencio compartido había más verdad que en todos los discursos de la casa. En la madrugada, cuando el reloj marcó las 3, Leocadia se levantó con una idea fija. Si Lorenzo había descubierto la mitad, debía impedir que llegara al resto. Tomó de su escritorio una carpeta sellada. Los documentos que probaban la verdadera naturaleza del viaje de Ángela. Los ocultó en el doble fondo de un cofre. Sabía que no podía ganar la batalla, pero al menos podía retrasar la derrota. Lo que ignoraba era que Lorenzo ya había encontrado la copia. La guardaba en su abrigo, esperando el momento de confrontarla no como esposo, sino como juez. Sabía que al hacerlo no solo pondría fin a una mentira, sino a una alianza. Porque en la promesa, la verdad no redime, destruye. La mañana siguiente amaneció con un aire de premonición. El sol, aún bajo, parecía no atreverse a atravesar los ventanales del salón. Las criadas se movían con discreción, evitando el ruido. Sabían que algo estaba a punto de suceder. En la promesa, la calma nunca era inocente, siempre precedía a un estallido. Lorenzo había pasado la noche entera revisando los documentos. En ellos no solo se confirmaba la mentira, sino también el propósito oculto del viaje. Un intento de cerrar un acuerdo sin su consentimiento. Leocadia había enviado a Ángela y a Curro para garantizar una unión familiar con los Luján que asegurara su posición. Lo que fingía ser amor maternal era, en realidad, una maniobra política. La traición no era solo moral, sino institucional. Lorenzo comprendió que la mujer con la que compartía techo no lo veía como un compañero, sino como un obstáculo. La decisión de enfrentarse a ella no fue súbita, sino dolorosamente inevitable. No lo movía la ira, sino la necesidad de restaurar un orden que creía perdido. Leocadia, por su parte, despertó antes del alba. Había dormido apenas unos minutos, con el cuerpo tenso y la mente en ebullición. Sabía que Lorenzo no se detendría. En su pecho, el miedo y la soberbia libraban una batalla feroz. Se vistió con la meticulosidad de quien se prepara para un juicio. Cada botón, cada broche, era un escudo contra la humillación que intuía cercana. En el desayuno, la familia se reunió en torno a la mesa principal. Nadie habló, los cubiertos apenas rozaban los platos. Manuel, que ignoraba el conflicto, intentó mencionar los avances del motor, pero su entusiasmo se apagó al notar las miradas tensas de sus mayores. Enora, discreta, comprendió de inmediato que aquel no era un día para celebrar. Alonso, con su habitual prudencia, observó los rostros de Leocadia y Lorenzo. La rigidez en ambos era suficiente para advertir que algo grave se avecinaba. Petra servía el café con manos temblorosas, mientras Pía trataba de mantener el orden entre el personal. En aquella atmósfera cargada, hasta el sonido del reloj parecía una cuenta regresiva. Fue Lorenzo quien rompió el silencio. Con un tono grave, anunció que debía hablar con todos los presentes. El murmullo se apagó. La mirada de Leocadia, hasta entonces firme, se tensó. Sabía que ese era el momento. La verdad, o lo que de ella quedaba, iba a ser expuesta frente a quienes menos quería decepcionar. El capitán colocó sobre la mesa los documentos. Nadie se atrevió a tocarlos. Su voz no tembló. Habló de irregularidades,
de mentiras administrativas, de decisiones tomadas a espaldas del resto. Cada palabra era una herida nueva que se abría en el aire. Cuando mencionó el viaje de Ángela y Curro, un murmullo recorrió la mesa como un escalofrío. Ángela, con el rostro pálido, comprendió que había sido usada. Miró a su madre con una mezcla de incredulidad y dolor. Leocadia intentó mantener la compostura, pero el temblor en sus manos la delataba. Lorenzo no buscaba humillarla, pero su tono, lleno de firmeza contenida, la redujo a una figura frágil frente a todos. El momento más duro llegó cuando Lorenzo, con la serenidad del que dicta una sentencia, reveló que los fondos del viaje habían sido tomados de la cuenta de mantenimiento del servicio. El silencio que siguió fue devastador. Los criados, que escuchaban desde las puertas entreabiertas, comprendieron que habían sido usados como cobertura para una farsa. Petra, desde el fondo del pasillo, sintió un estremecimiento extraño. Durante años había temido a Leocadia, había obedecido sin cuestionar. Ahora, verla expuesta la llenaba de una satisfacción oscura, casi peligrosa. No era compasión lo que sentía, sino la certeza de que la caída de su señora sería también la oportunidad para su propio renacer. Manuel, confundido, intentó intervenir. Su carácter conciliador lo empujaba a buscar equilibrio donde ya no quedaba nada. Pero la voz de Alonso, más grave que nunca, lo detuvo. El marqués entendía que lo que ocurría no podía resolverse con diplomacia. Aquello trascendía los límites familiares. Era una cuestión de honor. Leocadia respiró hondo. Intentó defenderse, hablar de amor, de sacrificio, de haber actuado pensando en el futuro de su hija. Pero sus palabras se estrellaban contra el muro del desencanto general. Nadie creía ya en su versión. Incluso Ángela, que solía justificar sus acciones, apartó la mirada, incapaz de sostener su fe en ella. El rostro de Lorenzo se endureció. En sus ojos ya no había cólera, sino algo más frío, distancia. El amor que alguna vez sintió se había transformado en respeto trágico. Reconocía en Leocadia a una mujer que luchó por sobrevivir en un mundo de hombres, pero también a quien, en esa lucha, perdió su alma. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lorenzo se levantó y declaró que, a partir de ese momento, Leocadia quedaba apartada de las decisiones administrativas de la casa. El impacto fue inmediato. Para todos, aquella declaración equivalía a un destierro simbólico. La marquesa de Figueroa, orgullosa y temida, quedaba despojada de su poder. El silencio posterior fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj y el roce de los cubiertos que alguien intentó mover, quizás para romper la quietud. Nadie lo logró. Leocadia permaneció inmóvil, con los ojos fijos en los papeles. Su respiración era tan contenida que parecía no existir. La humillación, lenta y cruel, la envolvía por completo. Cuando por fin se levantó, lo hizo con la dignidad de quien ha perdido todo menos el orgullo. No pronunció una sola palabra. Su salida del salón fue un desfile silencioso, pero devastador. Cada paso suyo resonaba como un eco de lo que alguna vez fue. Y cada mirada que evitaba cruzar era un recordatorio de su soledad. Lorenzo permaneció de pie, observando cómo desaparecía por el pasillo. No sintió alivio, solo un vacío insoportable. Sabía que había hecho lo necesario, pero el precio de la verdad siempre es la ruina de alguien. En su interior, el deber se mezclaba con la tristeza, y esa mezcla lo envejecía de repente. En los pisos inferiores, la noticia se propagó con la rapidez de una chispa. El servicio hablaba en voz baja, pero nadie ocultaba la curiosidad. Pía, con su habitual prudencia, ordenó silencio. Sabía que la caída de una señora podía significar el ascenso o la desgracia de muchos. En la promesa, los equilibrios eran tan frágiles como el cristal. Petra, sin embargo, no podía evitar sonreír. La degradación de ayer había dejado paso a una sensación de revancha. No lo decía en voz alta, pero su mirada lo revelaba. A veces, pensó, la justicia llega disfrazada de venganza. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera, casi libre. Mientras tanto, Ángela se encerró en su habitación. El descubrimiento la había dejado sin fuerzas. Comprendía que su madre había manipulado su vida con la excusa del amor, y esa revelación la hería más que cualquier castigo. Miró por la ventana hacia los jardines y comprendió que, aunque todo siguiera en pie, nada volvería a ser igual. Lorenzo permaneció en su despacho, revisando una vez más los documentos. No por duda, sino por necesidad de comprender. En ellos estaba contenida no solo la mentira, sino también el retrato de una mujer que había confundido la ambición con la supervivencia.
Leocadia había sido víctima de su propio ingenio, prisionera de las trampas que ella misma tendió. El atardecer cubrió la finca con una luz dorada y triste. Las sombras se alargaban sobre los muros, como si quisieran abrazar los restos de una historia rota. Enora pasó por el jardín con un ramo de planos en la mano, saludando a Manuel con una sonrisa cansada. Él la observó, comprendiendo que, en medio de tanto caos, su única certeza era el trabajo. Leocadia, recluida en su habitación, abrió el cofre donde había escondido los documentos originales. Los miró con la serenidad de quien acepta la derrota. No lloró. Las lágrimas son un lujo para quien aún espera redención. Ella ya no la esperaba. Su mente, sin embargo, seguía buscando una salida. Aún no se había rendido del todo. La noche cayó sobre la promesa, y con ella un silencio nuevo, distinto. No era el silencio de la calma, sino el de la consecuencia. Lorenzo permanecía despierto, consciente de que la verdad no restaura, sino que transforma. Leocadia, en otro extremo de la casa, entendía por fin el precio del poder, quedarse sola incluso cuando se tiene razón. La noche había caído por completo, y la promesa, iluminada solo por unas pocas lámparas, parecía suspendida entre el orgullo y la culpa. En el pasillo principal, los ecos del día aún resonaban como un eco lejano, imposible de acallar. Nadie dormía realmente, todos, de una forma u otra, sentían que el orden habitual había sido roto. Leocadia permanecía de pie frente al espejo de su habitación. El reflejo que la observaba ya no era el de una mujer poderosa, sino el de alguien que, sin perder su elegancia, se había convertido en sombra. Había luchado tanto por dominar el entorno, que olvidó que el poder no se impone eternamente. Se gasta, se quiebra, se cobra su precio. Las lágrimas no aparecieron, solo un vacío lento, denso, como una neblina que se instala dentro. Su mente repasaba una y otra vez las palabras de Lorenzo, los rostros que la miraron con decepción, la expresión herida de Ángela. Cada recuerdo era una herida que no sangraba, pero ardía, y en esa quietud amarga, comprendió que su derrota no era pública, sino íntima. Mientras tanto, en el despacho, Lorenzo se mantenía frente a los papeles. No los leía ya, los contemplaba como si pudieran ofrecerle una absolución que no existía. Sabía que había hecho lo correcto, pero la justicia, en su experiencia, nunca era un bálsamo, era una amputación. Había salvado el nombre de la casa, pero a costa de destrozar su propio matrimonio. En las habitaciones del servicio, los murmullos continuaban a pesar de las órdenes de silencio. Pía se había retirado con el rostro serio, consciente de que cualquier palabra mal dicha podía reabrir la herida entre los señores. Samuel, por su parte, miraba hacia la escalera con inquietud. Había aprendido que en la promesa los castigos caían en cascada, y nadie estaba a salvo. Petra, sin embargo, no compartía ese miedo. Sentada junto a la ventana, con la luz tenue de la luna acariciándole el rostro, dejó escapar una sonrisa casi imperceptible. Era la sonrisa de quien ha sido humillada y ha visto caer a su verdugo. En su interior, algo parecido al alivio florecía lentamente, aunque sabía que la venganza en esa casa nunca era definitiva. En otra ala, Ángela lloraba en silencio. No era una niña, pero su llanto tenía algo de infantil, de desamparo. El amor por su madre se mezclaba con la traición recién descubierta. Sentía que todo lo que había hecho, cada paso, cada decisión, había estado marcado por los hilos invisibles de una manipulación disfrazada de protección. El amor de Leocadia había sido un laberinto del que ahora intentaba salir. Curro, que no podía dormir, cruzó el pasillo en busca de aire. Al pasar frente a la puerta de Ángela, escuchó el llanto, pero no se atrevió a entrar. Entendía demasiado bien ese dolor. Él también había sido prisionero de secretos ajenos, de verdades dichas a destiempo. Y en ese instante, sintió por ella algo más que empatía. Una cercanía nacida del sufrimiento compartido. Lorenzo, exhausto, se levantó finalmente del escritorio y abrió la ventana. El aire frío de la madrugada lo golpeó con fuerza, devolviéndole la lucidez. La finca dormía bajo un cielo gris, y las luces de los establos titilaban a lo lejos. Todo seguía igual y, sin embargo, nada lo era. El orden había sido restaurado, pero a un precio que pesaría por generaciones. Enora, que había trabajado hasta tarde, cruzó el patio y vio la silueta de Lorenzo en la ventana. Lo observó unos segundos sin ser vista. No sentía compasión, sino un respeto silencioso. Sabía lo que significaba enfrentarse al poder desde dentro. En su mundo, la mecánica era predecible,
las piezas encajaban o se rompían. En La Promesa, en cambio, las almas se fracturaban en silencio. Al amanecer, el primer canto de los gallos rompió la quietud. Leocadia se encontraba aún despierta. Sobre la mesa, los documentos que escondía yacían ahora abiertos, inútiles. Ya no servían de nada. La verdad había perdido su valor estratégico. Solo quedaba el eco de lo que no dijo, lo que no pudo evitar. Por primera vez, comprendió que el silencio también es una forma de traición. Bajó las escaleras sin hacer ruido. El pasillo estaba vacío, pero la casa parecía observarla. Se detuvo frente al retrato familiar, ese que tanto había protegido de la luz del sol. En los ojos pintados de Lorenzo creyó ver algo que no esperaba, compasión. No la de un enemigo vencido, sino la de quien aún, pese a todo, recuerda lo que amó. En el comedor, Lorenzo ya la esperaba. No había convocado a nadie. Solo quería verla una última vez sin testigos. No hablaron, no lo necesitaban. Entre ellos flotaba una resignación que las palabras habrían profanado. En el leve gesto con que él asintió, Leocadia comprendió que aquel era su adiós, no al amor, sino a la guerra entre ellos. Después de su salida, Lorenzo permaneció quieto, escuchando el sonido de sus pasos perderse en el corredor. Por un instante, deseó detenerla, pero entendió que el poder no se sostiene reteniendo, sino soltando. Y en ese acto de renuncia, sintió una paz amarga, el tipo de calma que solo llega cuando ya no queda nada por defender. Manuel apareció poco después, hablando con entusiasmo del nuevo prototipo. Su voz juvenil llenó el salón de vida. Lorenzo lo escuchó con una media sonrisa. En ese instante comprendió que el futuro de La Promesa no dependía de los viejos enfrentamientos, sino de aquellos que aún creían en construir. El progreso era, de algún modo, la única forma de redención. Ángela salió al jardín más tarde, buscando consuelo en el aire fresco. El sol, tímido, se reflejaba en las fuentes. Allí, entre las sombras y el rumor del agua, se permitió respirar sin miedo. Por primera vez, sentía que su vida le pertenecía. Quizás la libertad nacía así. No en la rebelión, sino en el acto sereno de aceptar lo perdido. Curro la observó desde lejos, sin acercarse. Entendió que no hacía falta intervenir. Ambos cargaban con la misma herida, pero cada uno debía aprender a sanarla solo. En sus ojos, sin embargo, había un brillo de esperanza, una promesa silenciosa de acompañarse desde la distancia, sin exigencias, sin máscaras. Mientras tanto, Petra reanudó su trabajo con una precisión nueva. Cada movimiento suyo era calculado, consciente. Sabía que el cambio en la jerarquía abría oportunidades. En su mente, la caída de Leocadia era una lección. En La Promesa nadie es intocable. Pía la observó y comprendió que bajo aquella serenidad se escondía una determinación peligrosa. El día avanzó, y con él, el peso de las consecuencias. Lorenzo reunió a Alonso para hablar de las medidas a seguir. No lo hacía con orgullo, sino con cansancio. Explicó que todo debía continuar con discreción, sin escándalos. La Promesa debía conservar su dignidad. En su voz había una serenidad forzada, la de quien ya ha comprendido que cada verdad arranca algo irrecuperable. Por la tarde, la luz dorada envolvía los jardines. Enora y Manuel trabajaban en el taller, y el sonido del metal mezclado con risas leves devolvía un eco de normalidad. Lorenzo, al pasar, se detuvo un instante. Los observó en silencio. Ese ruido, pensó, era la señal más clara de que la vida seguía. Aunque el alma duela, el mundo continúa girando. En su habitación, Leocadia hacía su equipaje. No había sido expulsada formalmente, pero comprendía que su permanencia era insostenible. Cada prenda que doblaba era una despedida. No miró atrás, no necesitaba hacerlo. La Promesa, esa casa que había convertido en fortaleza, se transformaba ahora en un recuerdo que preferiría no visitar. Antes de marcharse, caminó una última vez por el corredor principal. Tocó los muros con la punta de los dedos, como si quisiera memorizar la textura del lugar que la había definido y destruido a partes iguales. En ese gesto había una ternura inesperada, casi humana, que contrastaba con la frialdad de sus días de gloria. Lorenzo la vio partir desde la ventana. No hubo palabras, ni gestos, solo el sonido distante de un carruaje alejándose por el camino. Cuando desapareció tras los árboles, el capitán cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin peso. La verdad lo había dejado solo, pero también libre, y esa soledad, paradójicamente, era su única redención. Al caer la tarde, el cielo se encendió con un resplandor anaranjado. Enora apagó las luces del taller. Manuel,
sonriente, le mostró una pieza nueva recién ensamblada. El futuro parecía pequeño y tangible en sus manos. En ese instante, la promesa respiró de nuevo, herida pero viva, como una casa que ha aprendido a soportar la verdad. Y así, mientras los criados regresaban a sus rutinas y las sombras se extendían sobre los jardines, el eco del pasado se desvanecía lentamente. La promesa seguía en pie, no intacta, no pura, pero en pie. Y quizás, pensó Lorenzo mientras observaba el horizonte, eso era lo máximo que podía pedirse después de tanto silencio, tanto orgullo y tanta pérdida.